buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en el que ya comenzamos una serie de programas dedicadas a entrevistar a los candidatos al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 23 de julio. Hoy sería esa primera ronda de entrevistas y empezaremos por los candidatos y candidatas al Senado. Son diversos partidos políticos los que se presentan por Melilla y hoy comenzamos con el primer invitado, que es Rachi Busián, candidato al Senado por Coalición por Melilla. Primero le damos la bienvenida y gracias por abrir esta serie de programas dedicada a entrevistar a los candidatos. Muy buenas noches, Rachi. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Pues para empezar, ¿cómo asume esta candidatura al Senado por parte de Coalición por Melilla? La asumo con coherencia, porque Coalición por Melilla, a la hora de tomar la decisión de presentarse finalmente a estas elecciones generales del próximo 23 de julio, ha sido coherente con lo que ha venido defendiendo en los últimos años. Coalición por Melilla ha creído, cree y creará que la única alternativa para solucionar los grandes y principales problemas de los melillenses es a través de un localismo que ha venido representando en los últimos años. Hemos visto que nuestro pasado, presente y futuro en la ciudad de Melilla ha estado muy condicionado por políticas estatales que los dos principales partidos nacionales han ido impulsando, pero han ido impulsando sin conocer por momentos la idiosincrasia y la realidad de los melillenses. Por eso, a la hora de asumir esta candidatura, una candidatura que se ha debatido de manera sana en el seno de la Ejecutiva de Coalición por Melilla, en un primer lugar sobre su conveniencia o no de presentarse a estas elecciones generales, y en un segundo lugar con una candidatura que entendemos que es una candidatura fuerte, con Dunia al frente de la candidatura al Congreso de los Diputados y en este caso con dos senadores que ha recaído en Cecilia y también en mí. Lo asumo con mucha responsabilidad, compromiso. Ayer, cuando se hizo oficial, hablaba de que se buscaba igualmente que Melilla tuviera esa voz en el Congreso que tanto hemos ido defendiendo, en ese concepto de Melilla reivindicativa, y muy ilusionado con lo que se abre justamente desde el día de hoy, con esta primera puesta en escena, con esta presentación. Y en este caso Coalición por Melilla, como he dicho al principio, ha sido coherente con lo que ha venido defendiendo en los últimos años, con ese carácter localista, regionalista, y a partir de ahí vamos a trabajar, en este caso, para que los melillenses se vean representados en las Cortes. Entendemos que Coalición por Melilla en las últimas elecciones se quedó a escasamente unos pocos votos de tener esa representación, con ejemplos tan claros como Teruel, Cantabria y Canarias, donde se consiguen importantes inversiones en materia de infraestructura, sanidad, empleo, educación, con un solo diputado. Entendemos que Coalición por Melilla puede representar la voz de los melillenses en las Cortes. ¿Ha habido dudas en cuanto a presentarse a estas generales por parte de Coalición por Melilla? Sí, evidentemente tenemos que ser honestos con nosotros mismos, dudas pero dudas razonables. Es cierto que venimos de unas elecciones municipales un tanto anómalas y esas dudas se disiparon en el mismo momento en el que hicimos un análisis detallado y autocrítico de los últimos resultados en los comicios locales. Dudas que hemos ido resolviendo, como he dicho al principio, con un debate sano en el seno de Coalición por Melilla, sobre todo con la premura con la que se han convocado y se anticipan estas elecciones generales, y dudas también con el anuncio de nuestro presidente de Coalición por Melilla, justamente minutos después de conocerse el escrutinio en la noche electoral del 28 de mayo, con ese anuncio que nos pilló por sorpresa de un nuevo Congreso para elegir otro presidente, y evidentemente saltan dudas porque teníamos que elegir un nuevo o nueva candidata al Congreso, unos nuevos senadores en esa candidatura que entendíamos que tenía que ser fuerte, porque Coalición por Melilla, cuando se enfrenta a este tipo de escenario, va con todo, no va a medias, y por eso existían esas dudas. Veníamos de unos resultados que no eran los que nos esperábamos, ciertamente, y queremos revertir la situación. Es cierto que estamos a escasas semanas de iniciar nuevamente una campaña electoral, pero se nos conoce por levantarnos una y otra vez y vamos con toda la ilusión del mundo. Ya vamos a dejar esas dudas atrás y vamos a trabajar en un programa inclusive recuperando algunas ideas del año 2019, de ese programa electoral, también ideas que no hemos podido defender lamentablemente en estas últimas elecciones municipales,
porque se ha hablado más de otro tipo de cuestiones que de un contenido que Coalición por Melilla podía ofrecer a los melillenses, y vamos a trabajar sobre todo en ofrecer una alternativa real, porque realmente ahora mismo existen dos opciones: que nos defienda en Madrid un melillense de pro, sin desmerecer absolutamente a nadie, a un señor que vive en un determinado barrio de Madrid, que va a las Cortes, al centro de la ciudad, a defender algunas posturas de manera pues muy superficial. Porque pregunta a los melillenses, ¿alguien recuerda alguna medida destacada en estos últimos 4 años por alguno de los senadores o del diputado representando a la ciudad de Melilla? Yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. No ha habido ninguna medida de peso o alguna propuesta o alguna moción que los melillenses hayan podido destacar en materia de política estatal. Yo quería preguntar, incidir un poco más, ¿cuáles son esas ideas o esas medidas, por ejemplo, que daría preferencia a Coalición por Melilla si llega a tener representación en el Congreso, bien con Duni Al-Mansuri, o representación en el Senado? Creo que el último viaje a Madrid viene a resumir perfectamente lo que quiere Coalición por Melilla hacer desde Madrid. Un documento donde recogíamos sobre todo una idea de la Melilla reivindicativa, una Melilla reivindicativa donde pudimos aglutinar sensibilidades y fuerza de diversos sectores de la ciudad. Hablamos del sector empresarial, cultural, asociativo, empresarial, comercial, inclusive entidades religiosas, donde plantean un documento que fue registrado en el Senado. Por cierto, y abro paréntesis, fue un viaje que nos pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Creo que hay que destacar que cuando alguien defiende un localismo y regionalismo, donde queremos ser la voz de Melilla en el Congreso, nos desplazamos a la ciudad de Madrid, sobre todo para defender esas reivindicaciones con ese tejido asociativo de la ciudad autónoma de Melilla, donde se planteó un nuevo tratado de buena vecindad con nuestro país vecino para mejorar las relaciones comerciales, familiares, culturales, donde se plantea también una frontera y esa reapertura comercial que se ha quedado estancada en los últimos meses. Hablamos de importantes medidas económicas en materia de transporte aéreo, marítimo, se plantea la zona económica especial, también recuerdo aquí la bonificación de transporte de mercancías, una bonificación en la seguridad social en cuestas patronales, un registro especial de buques. Hablamos de una serie de medidas económicas, Paula, que ya hemos venido registrando a través de otra formación política que tiene representación tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Mociones, por cierto, que lamentablemente no han sido secundadas por nuestros representantes melillenses en el Senado y en el Congreso. Porque cuando, independientemente de cuál sea el color político, como melillense, e independientemente de mi afinidad política, quiero que esos representantes, ya sean bajo el paraguas del Partido Popular o del Partido Socialista, defiendan el interés general de la ciudadanía melillense. Y yo me siento, evidentemente, como tal, y espero que defiendan los intereses generales de la ciudad. Y en cambio estas propuestas que redundan en el beneficio de la ciudad, sobre todo para mejorar, entiendo de que tiene que ser esa voz que realmente no se ha podido materializar. Por eso son propuestas que hemos impulsado. Existen documentos que se han ido registrando en el Senado y en el Congreso. Además, hemos llevado a cabo propuestas en los presupuestos generales del Estado en todos los últimos ejercicios presupuestarios, en materia de iniciativas parlamentarias, iniciativas legislativas, a través de compromisos y años atrás, a través de otras fuerzas progresistas, hemos ido elevando propuestas, sobre todo en materia de políticas estatales, que entendíamos que tenían que ser al menos secundarias y apoyadas por los representantes melillenses, y lamentablemente no ha sido así, porque hemos hablado también de una compensación de transporte de mercancías. Como he dicho, se ha propuesto un enlace marítimo entre las ciudades de Melilla y de Briensar. Se habla también de mejorar el régimen de tránsito de personas y mercancías con la frontera de Briensar. Se ha hablado de la construcción de ese quinto centro de salud, de mejorar nuestras instalaciones portuarias y aeroportuarias. Es decir, son propuestas que, sin tener representación como tal en el Senado y en el Congreso, hemos ido trabajando a través de otras fuerzas progresistas, y por eso hemos sido coherentes porque si hemos venido defendiendo que los grandes problemas de los melillenses se pueden solucionar con una representación de ese localismo, tal como ocurre en Teruel, en Cantabria, en Canarias y en otros puntos de la geografía nacional, ¿por qué no Melilla? ¿Por qué no Melilla? Porque estamos seguros que sin atadura, sin el albono en este caso, o la condición impuesta desde Génova o Ferraz, entendemos que Melilla seguramente se dará a conocer aún más si no está supeditada a una directriz de un partido nacional. Puedo adelantar, en este caso tal como se ha presentado esta mañana,
que uno de los lemas y del eslogan principal de esta campaña va a ser que Madrid te oiga o que Madrid te escuche, porque es momento que Madrid realmente nos escuche. Y entendemos que esa representación por parte de un melillense como tal tiene que estar representada tanto en el Senado como en el Congreso. ¿Cómo se encuentran actualmente las relaciones con Compromís? Es cierto que dentro de ese acuerdo marco, como conocido Pacto del Turia, con algunas cuestiones que surgieron durante la campaña electoral, de mutuo acuerdo se habló de alguna manera de mantener suspendida algunas relaciones con ese Pacto del Turia, pero nosotros tenemos que agradecer sobre todo esa correa de transmisión por parte de Compromís a la hora de impulsar gran parte de esas mociones. Existe esa comunicación directa, hemos visto a parlamentarios de Compromís que se han desplazado a la ciudad de Melilla para preocuparse por cuestiones tanto en ámbito autonómico como estatal, y seguimos teniendo evidentemente comunicación directa, no solamente con Compromís, con otros diputados del arco parlamentario español, y a partir de ahí vamos a seguir abriendo canales de comunicación, porque en este caso sobre todo importa lo que los melillenses quieren, y en ese sentido nuestra formación política va a seguir estando en contacto con Fuerza Progresista, tanto en el seno del Congreso como en el Senado, sobre todo para impulsar nuevas iniciativas. ¿Se puede decir con qué otros partidos también forman parte de ese acuerdo del Turia? ¿Qué otras formaciones políticas? Bueno, hemos visto en un primer momento con el viaje tanto del señor Aberchán como de Dunia finalmente, junto con Emilio, que también forma parte de la candidatura al Senado, en este caso como suplente de Cecilia. Hemos visto otras fuerzas progresistas que están dentro ahora mismo encuadrados de esa opción, como puede ser Sumar, que tienen cierta afinidad a la ideología, en este caso de Coalición por Melilla. Nosotros, siempre y cuando sea defender el interés general por y para los melillenses, no vamos a tener evidentemente ningún reparo en sentarnos con cualquier formación política para elevar propuestas. Es cierto que por cercanía y por coherencia hemos venido trabajando con Compromís, que también forma parte de ese Pacto del Turia, también de esa opción como es Sumar, y a partir de ahí vamos a seguir optando por esa primera opción, y si no pudiera materializarse vamos a seguir evidentemente abrir ese abanico y escenario, como he dicho al principio, porque hablamos de iniciativas legislativas, parlamentarias, mociones, propuestas, muchas cuestiones que hemos ido impulsando a través, años atrás recuerdo también de la figura a través de Gaspar Llamazares, o si no recordamos mal, también con el Partido Socialista existían importantes acuerdos a nivel local y estatal, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Es más, si el Partido Popular eleva propuestas que pueden ser importantes para los melillenses, estaremos ahí, sobre todo porque hay que buscar ese acuerdo de ciudad, ese consenso, como he dicho al principio, no solamente en el seno de la Asamblea de Autónoma de Melilla, sino también en las Cortes Generales. Ha mencionado a Sumar, esa confluencia de izquierda liderada por Yolanda Díaz, y precisamente Podemos Melilla aquí al final se presenta con esas siglas de Sumar. No sé si previamente ha habido alguna conversación en este sentido, ya que se presenta con ese nombre. No, siempre se ha hablado de ese voto útil con la derecha, pero creo que en la izquierda, en la ciudad de Melilla, también tenemos que hablar de ese voto útil. Entendemos que Sumar, por esa inercia de Yolanda Díaz, que ha hecho un gran trabajo al frente de la vicepresidencia del Gobierno y también en su propio ministerio, pero en este caso creo que Coalición por Melilla tiene una base muy importante. Como he dicho anteriormente, se quedó a escasos votos de conseguir esa representación en las Cortes, y entendemos que puede ser una opción más que interesante que Coalición por Melilla pueda obtener esa representación. Por eso no solamente a las confluencias políticas que forman ese espacio de Sumar, sino también a lo mejor otros partidos políticos que no se presentan a estas elecciones generales, que vean en la opción de Coalición por Melilla o por Melilla una opción interesante, sobre todo para confiar en esa fuerza progresista e impulsar importantes medidas en materia de política estatal. Creo que el espacio que vamos a defender, tanto Dunia como Cecilia y yo, junto con el resto de la candidatura en las próximas elecciones generales, puede ser muy importante. Por eso pedimos a esa fuerza progresista o no tan progresistas que consideran que en este caso que podamos defender a los melillenses, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, pues interesante propuesta, y vemos que existe una excelente oportunidad, porque sobre todo nosotros no tenemos ataduras, no dependemos ni de Génova, de Ferraz para impulsar o defender
en el Congreso de los Diputados, como hemos visto, inversiones millonarias en Canarias, en Teruel, en Soria, en otros municipios y provincias de nuestro territorio nacional, con solo un diputado. Estamos seguros que en materia de inversión, en materia de infraestructura, de empleo, de comercio, podemos conseguir importantes hitos solamente con un diputado. Y podemos prácticamente adelantar que si conseguimos esa representación en el Senado y en el Congreso, Melilla, en este caso, o lo que vamos a representar, vamos a apoyar lo que sea mejor para Melilla. Y en caso de que consiguieran esa representación, y sobre todo en el caso de Duni Al-Mansuri o usted en el Senado, ¿dejarían el acta en la Asamblea y se dedicarían solamente a la actividad parlamentaria? Y lo pregunto debido pues también a ese anuncio que se ha hecho, esa decisión del Partido Popular de Sofía Acedo e Isabel Moreno de dejar el acta, evidentemente así lo han hecho antes de saberse los resultados. No sé de Coalición por Melilla que... Es buena pregunta, Paula, porque aquí se abren dos escenarios. En primer lugar, y tengo que reconocer que el señor Imbroda empieza a caerme en gracia, porque decirlo él, después de estar 20 años como diputado, presidente y senador, pues creo que hay cierto cinismo en sus declaraciones. Hemos visto él que ha podido compaginar la presidencia de la ciudad, donde él presume de que han sido los 20 mejores años de la ciudad, siendo senador, presidente y diputado de la Asamblea, y creo que en este caso él considera de que se ve mejor que nunca. Por eso no entiendo sobre todo esa petición. Y yo creo que también esas declaraciones vienen al hilo porque se han dado cuenta que a la hora de renunciar a ese acta en el seno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla se denota cierta soberbia. Yo creo que hay que jugar el partido y pensar de que ellos puedan conseguir esa amplia mayoría. Es cierto que vienen de una inercia positiva, pero creo que tienen que tener los pies en el suelo, tanto la señora Acedo como la señora Moreno Mohamed. Es importante de que ellos consideran de que no se puede tomar el pelo a los melillenses, porque ya me estoy cruzando con muchos melillenses y se han percatado, evidentemente, de que ellos consideran de que ya han ganado el partido. Yo creo que el partido hay que ganarlo. Es cierto que ellos vienen de una inercia positiva, pero yo creo que hay que ser lo suficientemente humilde para defender un programa, un contenido, hablar de propuestas reales, tal como vengo yo anunciando en esta comparecencia, y a partir de ahí debatir. Y si los melillenses consideran de que la representación en el Senado o en el Congreso por parte del Partido Popular es mejor que la de nuestra fuerza política, pues evidentemente serán las urnas las que vayan a dirimir finalmente ese resultado. Pero yo creo que eso le ha jugado una mala pasada, el hecho de renunciar de manera anticipada. Hay cierta soberbia, yo creo que hay que respetar más a los melillenses en ese sentido y sobre todo a la ciudad de Melilla, y por otro lado, que lo diga el señor Imbroda, pues cuanto menos un tanto cínico que plantea algo así cuando él 20 años ha compaginado esos cargos. Entonces podemos concluir que por parte de Coalición por Melilla la respuesta es esperar a los resultados electorales y ya se verá entonces. Sí, de todo modo es algo que también se discute en el seno del partido. Todos los candidatos de Coalición por Melilla están a disposición de su militancia, de sus afiliados y de la presidencia del partido, y todo lo que sea mejor para el partido y para Melilla y para el partido. Evidentemente creo que hay que acatar cualquier tipo de decisión al respecto. También quería preguntarle en materia de la Asamblea, que todavía no se ha constituido, será finalmente el 7 de julio por ese recurso, pero ¿cuáles serían los principales objetivos de Coalición por Melilla ahora como oposición? Evidentemente también habría que esperar pues cuáles serían las primeras medidas del nuevo gobierno, pero empezando, ¿qué habría quedado pendiente y cómo empezaría actuando Coalición por Melilla en la Asamblea? Sí, antes precisamente de responderte a esta cuestión, algo que me he dejado atrás, y hablando de la candidatura y de esa postura del señor Imbroda, y que lo voy a unir evidentemente con nuestra labor, que puede ser fiscalizadora en caso de que finalmente estuviéramos en la oposición. Ayer leí por parte de un miembro y diputado de la Asamblea, y que será seguramente, en caso de que no prospere ese recurso presentado por Coalición por Melilla, consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla, hablaba que nuestra candidatura es una vergüenza para Melilla, una vergüenza para los melillenses. Hago otra lectura, creo que está llamando sinvergüenza a los miles de melillenses de la Ciudad Autónoma. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos melillenses que consideran que el espacio que defiende Coalición por Melilla es el que mejor les representa. Por eso también hemos optado
por presentar nuestra candidatura en las elecciones generales. Que digan esos miembros activos del Partido Popular yo creo que es una falta de respeto, sobre todo porque se le está llamando sinvergüenza a miles de melillenses que optan por una opción totalmente legítima. Por eso, una de nuestra labor principal, que puede ser en la oposición, no quiero pensar evidentemente que nos vayamos a ir a la oposición, porque se ha trabajado por parte de los servicios jurídicos de una manera, la verdad, sin descanso durante las últimas semanas a la hora de preparar ese recurso ante el contencioso electoral. Entendemos que se han dado supuestas irregularidades a lo largo de todo el proceso electoral, con decisiones que han ido cambiando en 48 horas fuera de todo el ámbito legal, fuera de nuestro ordenamiento jurídico, decisiones administrativas que por momentos han rayado lo ilegal, porque entendemos que un órgano administrativo no puede legislar, y eso ha sido y ha ocurrido así por parte de la Junta Electoral Central y de Zona, cuando un 8 de mayo plantea que ni directa ni indirectamente la LOREC recoge que un elector tenga que presentar su DNI para depositar el voto por correo, y en cambio 48 horas después, por circunstancias excepcionales, habla evidentemente de que se tenga que limitar. Entendemos que existe base jurídica, y no lo digo solamente yo, que además que se me nota mi afinidad política, el propio juez decano en un medio de comunicación, el propio presidente de la Junta Electoral de Zona hablaba de que existían argumentos para presentar ese recurso, porque ayer también hablaba el señor Imbroda de disparate. Estamos haciendo uso única y exclusivamente de la herramienta que nos da el Estado de Derecho. Si tenemos 3 días para presentar un plazo, estamos legitimados para presentar ese recurso. Hemos visto que en Mojácar el Partido Socialista está impugnando las elecciones, hemos visto en otros municipios que se están repitiendo en las elecciones por el simple hecho de que no se ha custodiado correctamente la emisión del voto por correo, algo que ha podido ocurrir igualmente en la ciudad de Melilla. Hemos visto que el Partido Popular ha presentado todo tipo de reclamaciones en un primer momento ante la Junta Electoral de Zona correspondiente y central, y ahora también ha impugnado el contencioso electoral. Y en este caso, ¿por qué Coalición por Melilla no puede hacer uso de esa herramienta de derecho? Por eso yo creo que hay que ser patriota las 24 horas del día y no en función de lo que les interese. Y en cuanto a este asunto, ¿tiene esperanza entonces de que pueda salir adelante este recurso contencioso electoral? No vamos a presentar un recurso si no pensamos que existen fundamentos jurídicos y hechos probados que realmente se tengan que repetir las elecciones, porque así han sido unas elecciones anómalas desde un punto de vista legal, electoral. Inclusive entendemos de que se ha interferido por momentos en el resultado, porque se han alineado una serie de poderes que han impedido de que Coalición por Melilla pueda defender un programa real y que sobre todo que los melillenses conocieran de primera mano qué ofrecía a la ciudadanía. Entendemos que hemos estado desamparados, y a partir de ahí hemos ido trabajando con los servicios jurídicos, porque en este caso no podrá existir o no la razón en esta instancia, que es la primera instancia judicial, hay que recordarlo, porque los órganos administrativos, que son como tal de la Junta Electoral de Zona y Central, se han pronunciado al respecto. Ellos han sido coherentes desde el 10 de mayo, pero no han sido coherentes del 8 al 10 de mayo, eso hay que resaltarlo. Y si el artículo 14 de la Constitución, donde dice que todos los españoles son iguales ante la ley, los melillenses no han sido igual ante la ley en estos comicios locales, sobre todo porque, a diferencia del resto del panorama nacional, e inclusive a diferencia de Ceuta, muchos melillenses han tenido que depositar, en este caso presentar el DNI para depositar el voto. Que no digo de que no pueda ser una medida loable o adaptada a circunstancias excepcionales, sino que tiene que ser una medida como ahora mismo se ha aplicado en todo el territorio nacional. Ahora yo sí me siento español, porque he visto de que han aplicado una medida generalizada, pero no se puede evidentemente regular, o en este caso legislar, como ha advertido el juez decano, porque en este caso solamente existe un poder, el legislativo, quien pueda modificar nuestro ordenamiento jurídico y no un órgano administrativo. También ha mencionado que no asume que Coalición por Melilla se vaya a trasladar a la oposición. También en un poco en relación a esta pregunta de que tienen esperanza de que pudiese salir al final esa impugnación de las elecciones. Me ha llamado la atención esa declaración en cuanto a la oposición. No, está claro, es que no se va a trabajar en la presentación de un recurso por parte de los servicios jurídicos de Coalición por Melilla sin pensar de que existen, como he dicho al principio, hechos punibles y hechos probados
para que el recurso pueda prosperar. ¿Y que se repitan unas elecciones entonces? Es que hemos visto que en otros municipios se han repetido las elecciones. No vamos a impugnar unas elecciones única y exclusivamente porque supuestamente se vaya a cobrar una extra, como vienen afirmando otros miembros de otros partidos políticos, porque el Estado de Derecho nos permite usar esa herramienta tal como otros partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han empleado en otros municipios de todo el territorio nacional. Es decir, esto de la ley del embudo para algunos creo que no ha de lugar, y en este caso nosotros única y exclusivamente hemos empleado las herramientas que nos da el Estado de Derecho y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y me atrevería a decir que no solamente será ese recurso ante el contencioso electoral. Si finalmente no prospera y tenemos que llevar a cabo una labor fiscalizadora, vamos a llevar una labor fiscalizadora en la oposición muy importante, sin ruir, evidentemente, llevar acuerdos de ciudad que redunden en beneficio de todos los melillenses, pero en este caso llegaremos hasta el final. Trabajaremos en ese recurso ante el Constitucional, ante instancias superiores, porque entendemos que a lo mejor existen elementos muy importantes que a lo mejor otras instancias judiciales puedan valorar mejor que otros órganos administrativos. A partir de ahí vamos a seguir trabajando. Desde el 28 de mayo no hemos parado de trabajar y quiero adelantar, o quiero sobre todo poner en valor, tal como hayan comentado miembros, en este caso de la oposición actual, que la Administración está parada. La Administración no está parada por la presentación de los recursos, reclamaciones de Coalición por Melilla. La Administración está parada porque, a diferencia del año 2019, cuando se emite una circular por parte de la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Ciudad presenta una circular simplemente para cuadrar una cuenta justificativa relativa a una caja fija de cada consejería, y en cambio se ha emitido una circular mucho más restrictiva en cuanto a cuál puedan ser nuestras funciones durante este mes y medio. Es decir, Coalición por Melilla no ha limitado el funcionamiento de la Administración durante este mes y medio. Lo ha limitado una orden administrativa en la cual puede estar más o menos de acuerdo, pero que, a diferencia del año 2019, fue un simple párrafo emitido por la Intervención General de la Ciudad, donde hablaba de algunas limitaciones simplemente a la hora de cerrar una caja fija. En cambio, ahora mismo, si la Administración puede estar parcialmente parada, no es por la presentación de ese recurso de Coalición por Melilla, es por una orden administrativa que viene de otro ente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Rachi Busián, aquí tenemos que concluir la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, pues sobre todo en calidad de candidato al Senado por CPM. Muchísimas gracias. A vosotros. Y aquí finalizamos esta primera parte, pero no se muevan porque ahora vamos a pasar a los anuncios y después continuamos con más entrevistas aquí en La Réplica.